En primer lugar, agradecer a la Biblioteca Nacional la oportunidad que nos brinda nuevamente de estar aquí. Y en segundo lugar, aclarar que yo no soy las 4 personas, simplemente soy Silvia Mateo. Y el resto de la gente que está aquí nombrada en la diapositiva, bueno, lamentablemente se nos han juntado varias cosas. Este mismo equipo, junto con otras personas más, estamos trabajando en la puesta en funcionamiento de un museo en la localidad de Ungamira, que queda 170 kilómetros de la ciudad de Córdoba y 17 kilómetros para adentro de las sierras, prácticamente donde se estaba focalizando los incendios en Córdoba en esta semana. Pero bueno, mañana justo inauguramos el museo, o sea que algunos de los chicos no han podido venir por esa razón. Están trabajando en la inauguración de este nuevo museo, puesta en valor de este museo. Bueno, la propuesta nuestra es un poco una continuación de lo que fuimos presentando en otros encuentros de catalogadores, como por ejemplo en el 2015, creo hace 4 años atrás, que estuvimos presentando una ponencia sobre las formas de mencionar, narrar y hablar, que tiene el catálogo, de mostrar los discursos propios de la institución, de qué manera el catálogo representaba en cierta manera a la institución que estaba produciendo ese catálogo. Bueno, entonces a partir de ahí nos pusimos a trabajar un poco en el tema, y también porque bueno, se vino toda esta movida de tener que los investigadores tener que producir sus propios datos primarios, tener que subirlos a un repositorio, tener que etiquetar cada uno de esos trabajos. Bueno, entonces ellos venían a la biblioteca a ver de qué manera se podía hacer esto, de qué manera podíamos usar todos un mismo lenguaje. Y bueno, ahí nos dimos cuenta de que algunas cosas había que cambiar. Bueno, entonces en este trabajo daremos cuenta de los avances que de modo transdisciplinario, porque hemos trabajado juntos, bibliotecarios, antropólogos, algunos lingüistas, y bueno, en general las 3 ramas de la antropología han trabajado para que más o menos esto se pueda llevar adelante. Lo que estamos haciendo en este momento es generar protocolos de trabajo, ¿no? No está todavía todo desarrollado el tema. Bueno, y también un poco mostrar cuál es la producción científica del Museo de Antropología, o sea, devolver un poco qué se está produciendo, o sea, que los bibliotecarios sepamos de qué estamos hablando también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, los objetivos eran desarrollar, afianzar técnicamente y de manera transdisciplinaria las actividades, procedimientos de trabajo y desarrollos conceptuales de términos temáticos reconocidos como problemáticos por los usuarios, y promover la difusión de los conocimientos generados en el ámbito específico del área de investigación de nuestro museo y aplicados al campus de la biblioteca en repositorios, museos y de patrimonio. A ver, el área científica del museo es el que da soporte a la existencia del mismo museo. El museo tiene varias áreas, una de ellas es el área científica. El área científica está formado por investigadores de carrera del CONICET, o sea, somos doble dependencia. Acá un poco lo que es la definición del Museo de Antropología: es una institución dependiente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, o sea que es un museo universitario. Está conformada por diferentes áreas. La área científica es la que cuenta con todos los investigadores que están en el IDACOR, que es el Instituto de Antropología de Córdoba, dependiente del CONICET, es unidad ejecutora. Bueno, como institución universitaria debe consensuar todas sus actividades, entre ellas las exposiciones, que es una de las funciones que tiene el museo, ¿no es cierto? Pero a su vez también debe seguir ciertos lineamientos que el ICOM, que es el instituto que regula los museos internacionalmente, tiene como base. Perdón. La biblioteca del museo es en sí una biblioteca pública, universitaria, especializada, que tiene como principal función proveer información y prestar soporte a las diferentes muestras y también a los investigadores que realizan su trabajo en el ámbito del museo. Desde hace 10 años esta posición de la biblioteca cambió un poco porque se abrió la biblioteca, o sea, de ser una biblioteca exclusivamente de investigación pasó a ser una biblioteca pública y para el público que asistía al museo.
Se logró de esa manera un espacio destinado a todo público y también que los materiales que ingresaran a la biblioteca sean de acceso al público en general, no solamente para investigaciones. O sea, se abrió como una especie de biblioteca más de difusión. Bueno, se comenzó hace 10 años, estamos catalogando, se comenzó a catalogar con el sistema COA y lamentablemente, como muchas bibliotecas de museos en Córdoba son de bibliotecario único, o sea, cataloga, clasifica, carga en COA y bueno, y todas las tareas que tiene que hacer además, atender al público, atender a los investigadores y todas las cosas que vienen en sí. A eso se nos suma el repositorio Suquía en el año 2006, que esto lo presenté también creo en el año hace 2 años, aquí también. Presenté el repositorio digital Suquía, que es el repositorio el segundo repositorio temático que tiene la Universidad de Córdoba. Es especializado en antropología y arqueología y se rige también por todo lo que son los preceptos de ciencia abierta y humanidades digitales. El programa de arqueología digital surge en el año 2016 y es el que le da un poco el marco a todo este proyecto. Bueno, ese es nuestro repositorio. Cuando se decide abrir la biblioteca al público y cuando se decide sumar el repositorio a la biblioteca, o sea, como otra pata más de la biblioteca, se generan unas cuestiones ahí de problemáticas en cuanto a los términos usados. O sea, el Dublin Core es bastante abierto en cuanto a qué descriptores usar, qué materias usar. A partir de ese momento se empezó a hacer como una capacitación a los investigadores para que en la medida que subieran sus trabajos pudieran consultar el catálogo de autoridades temáticas de la biblioteca para así poder más o menos utilizar el mismo lenguaje en el repositorio y en el catálogo. Entonces, que no se perdiera la información. ¿Por qué? Porque también ese mismo documento iba a estar catalogado en el sistema COA, o sea, en el catálogo de la biblioteca, y se iba a hacer el enlace con el repositorio. Entonces, bueno, claro, no podíamos tener distintos lenguajes entre el repositorio y lo que es el catálogo. Bueno, algunos empezaron como a protestar porque tenían que hacer encima, que tenían que cargar, también tener que consultar el catálogo y ver esto y ver lo otro y completar las autoridades y completar esto. Bueno, se hizo una capacitación y bueno, se decidió y se resolvió que se usara el catálogo de autoridades, o sea, el que ya estaba más o menos armado, para también el repositorio. Y ahí es donde empieza a surgir el problema, que hay términos que a los mismos investigadores le empiezan a hacer ruido. O sea, términos molestos, términos que en realidad ellos no usan, sino que usan otros términos para manejarse con esto. Y bueno, y ahí empezó un poco la problemática de lo que son los lenguajes documentales. A ver, descolonizar no es lo que vamos a hacer tampoco, no pretendemos descolonizar de golpe todo. El descolonizar nosotros lo usábamos un poco como dejar de lado todos esos tesauros y todos estos vocabularios controlados que nos vienen importados y que no se adaptan a nuestras necesidades, sino se adaptan al discurso de la institución. A ver, un ejemplo claro que creo que ya lo manifesté acá en algún momento, aborígenes argentinos, tema usado en el Tesauro de Historia Argentina, que nosotros no lo usamos. Se niegan a usar ese descriptor. Bueno, entonces, fundamentame por qué no se usa esto y por qué querés que use esto. O sea, ellos me ponen a trabajar a mí para que yo les corrija los descriptores, yo los pongo a trabajar a ellos para que me ayuden a generar nuevos descriptores. Ahí ya no les gustó nada. Bueno, un poco toda esta matriz un poco científica, toda esta parte de el por qué se está haciendo todo este trabajo, después lo van a ver un poco en la ponencia y creo que puede llegar a ser más interesante un poco que les cuente cómo vamos trabajando, ¿no es cierto? Bueno, entonces queremos descolonizar para un poco romper esa matriz que tenemos lingüística de decir, bueno, hay que hacer lo que el tesauro dice, hay que ver esto de esta manera. Bueno, hay algunos que piensan de esta manera, otros que piensan de otra, porque también tenemos investigadores que están enfrentados, o sea, bueno, a ver cuál de los dos quiere ganar.
¿no? Es bastante complicado el tema. Pero bueno, les planteo un poco el desarrollo, cómo fuimos trabajando. Perdón. La base de autoridad ya está creada, está generada y está justificada. Entonces, ¿cómo fuimos trabajando? Ellos se fueron fijando, a ver, entre todo el listado de materias, cuáles eran los que les hacían ruido. A ver, no solamente el de pueblos originarios o aborígenes argentinos o indios o negros, sino que había toda una serie de descriptores que les hacían ruido. Hubo que explicar cuál es la diferencia entre el descriptor y la palabra clave, cuál es la diferencia entre un encabezamiento de materia complejo y un encabezamiento de materia simple, o sea, por qué a algunos se los puede subdividir geográficamente y otros no. Bueno, hubo que hacer toda una especie de ingeniería con ellos para que pudieran entender un poco cuál era el trabajo que estábamos haciendo. A ver, entonces, primera instancia, se detecta cuál es el término que molesta. Pongo molesta porque les resulta molesto. Se consulta con investigadores al tema, o sea, a mí me mandan un correo, un WhatsApp o un algo que dicen, esto me hace ruido, me molesta que se use este término, no me gusta este término, ¿por qué no usamos este otro? Bueno, listo, vos me decís que usás este otro, justifícame por qué. ¿De dónde lo sacás? ¿Por qué me estás diciendo que use este término y no que use el que el tesauro de allá lejos me dice que use? Antes de nosotros generar la base de autoridades, ¿cuál es la principal fuente nuestra de ver a ver qué temas se estaban usando? Son los tesauros, pero fundamentalmente también revisando la biblioteca central de la Facultad de Filosofía, que es de la cual depende el museo. Entonces, a ver, ¿de qué manera lo tenía la Facultad de Filosofía y de qué manera lo tenemos nosotros? Como para hacer un poco un mapeo, ¿no es cierto? Bueno, algunos fueron copiados directamente de la Facultad de Filosofía y ahí fue donde empezó un poco a hacer rum todo. Bueno, consultamos con investigadores afines al tema, realizamos un registro de autoridad provisorio, absolutamente provisorio, porque lo único que llenamos es el campo 1XX y absolutamente nada más, y ahí empieza el circuito. A ver, le enviamos por correo electrónico a todos los investigadores, sean del área que estamos tratando de describir o no, a todos los investigadores una planilla. Esa planilla la tienen que... me tienen que avisar que no les corresponde a ellos o contestarla. Obviamente la planilla es bastante simple. Lamentablemente me olvidé de hacer la copia de esa planilla acá en la presentación. Pero bueno, una vez que ellos nos devuelven la planilla más o menos completa, es una planilla que tiene cuadritos, nada más que cuadros, simplemente dice, este término no, este término es el que yo propongo. La justificación de ese término, de dónde la sacó, la justificación, o si la generó él. Y bueno, en base a eso nosotros vamos después discutiendo el tema. Nos puede llegar que el mismo término tenga dos términos distintos, ¿no es cierto? O sea, que de este que no quieren ellos que use, me vienen dos posibilidades. Ahí sí, nos juntamos, nos reunimos, nos peleamos, discutimos bastante y bueno, y de todas tiene que salir una opción. De esa opción se hacen cuál es el no usado, cuál es el usado y cuáles son los relacionados. Todas las relaciones. Todo eso se los hago hacer a ellos, aunque no lo crean. Bueno, se los hacía hacer. Se los hacía hacer porque ahora me he jubilado y es Leandro Jiménez el que está trabajando en el tema. Pero bueno, nos reunimos con los investigadores, analizamos las propuestas y vemos cuál es la que vale. Obviamente, estas discusiones no se terminan en un día, así que vamos sumando. Esta es una planilla provisoria que vamos haciendo nosotros con cuál es el término que vamos enviando para su discusión. Esta ya es un poco vieja porque ya hay algunos que están terminados, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos sociedades primitivas, que es un término acuñado por Morgan. Hay un libro que se llama Sociedades Primitivas. El primitivo les hizo ruido desde el primer día, les molestó muchísimo, no quieren que sean sociedades primitivas y bueno, me propusieron sociedades pasadas. Si usted lo dice. Yo no me puedo poner a discutir como antropólogo, así que, bueno, ahí está un término sugerido por Heredia y por Cataño. Ambas han sido directoras del Museo de Antropología y en el guión del museo, en el guión de la exposición del museo, figura como sociedades pasadas
O sea, la antropología, el Museo de Antropología va a representar el espíritu de las sociedades pasadas. Eso está en el guión, o sea que creo que más justificado que eso. Ellos después justificaron en el guión de qué manera eligieron este término, ¿no es cierto? Bueno, Fabiola Heredia y Roxana Cataño fueron las que justificaron el uso de sociedades primitivas. Se me fue, ¿con qué vuelvo? Ay, ¿con qué vuelvo? Perdón. ¿Con cuál es la que volvía? Ah, ahí está. Bueno, ven, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver o está muy chiquitito, en la primera columna dice cuál es el término problema. El término problema era sociedades primitivas. ¿Cómo lo justificamos nosotros con el libro de Morgan, donde habla de sociedades primitivas? ¿Cuál es el término que sugieren estas dos investigadores? Sociedades pasadas. Y ahí está la justificación de ella. Obviamente una justificación bastante reducida. ¿Cuál es el término sinónimo que proponen? Comunidades primitivas, sociedades primitivas, sociedades ancestrales y sociedades antiguas. Se relaciona con sociedades, pueblos originarios, y ahí aparece otro de los que estaba usado en la base de autoridades, que es evolucionismo, y ellas me los ponen con signos de interrogación porque les empezó a hacer ruido el término evolucionismo. O sea que ese de relacionado pasa a ser un término problema. Y ahí vuelve la cadena. El otro, que es el que estábamos usando, que era aborígenes argentinos, bueno, aborígenes en general usábamos, indios, amerindios, eso es lo que da el Tesauro de Historia Argentina, y Beque en la biblioteca del Macolmeyer de Strabo, que es la biblioteca central de la Facultad de Filosofía, usan ese término, aborígenes argentinos. Ellas sugieren pueblos originarios, porque también está en el guión del museo, habla de pueblos originarios. Me plantean los términos no autorizados, o sea, los términos sinónimos, me dan términos relacionados cada uno de los pueblos originarios que, bueno, formaban parte de la República Argentina. Y ahí empezó el otro problema, no era la República Argentina. Entonces ahí tuvimos otro tema, otra discusión. Y esto se va ampliando, o sea, es una cosa de no terminar nunca. Cuando ellos estaban en vigencia, digamos, antes de la colonización, no se llamaba República Argentina. Lo único que sí me aclararon, usar los nombres de los pueblos originarios como se llaman ellos y no como lo llamó el español. No sé cuánto tiempo falta. ¿Ya no tengo más? Bueno, eso es lo que quedó después en el COA, como quedó los pueblos originarios, usado por, véase además, esto es una búsqueda por autoridad, y me tengo que apurar, y ya está. Bueno, más o menos este fue el trabajo, pero es un trabajo de nunca acabar, de nunca terminar. Entonces, bueno, ¿qué me propusieron? Quédate para terminar de hacer esto. O sea, no me iré nunca. No me voy nunca. Pero bueno, realmente estoy haciendo algo que me gusta, entonces por eso lo sigo haciendo. Conclusión, como bibliotecarios debemos asumir el desafío y la responsabilidad de generar nuestra propia normalización situada. Este fue un término que se nos ocurrió y después vimos que existía. Normalización situada en el lugar donde estamos trabajando, un poco para definir nuestro propio discurso y un poco para hacer circular la información que se va produciendo en un instituto de investigación. O sea, no es algo porque sí, se fue justificando cada uno de los términos, se fue haciendo cada una de las cosas y bueno, ahora estamos en la etapa tenemos 7 descriptores armados más o menos, nada más, de todo una base de cerca de 5.000 descriptores, o sea que nos está quedando mucho camino por delante. Pero bueno, lo vamos a seguir haciendo, en una de esas tengo tema para otro encuentro de catalogadores. Muchas gracias. Invitamos a los colegas a formular sus preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Callé todo. Allá atrás, sí, perdón.
Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar porque me llamó la atención que vos haces todo un trabajo para generar descriptores, pero vos lo estás viendo desde el punto de vista quizás de un investigador que usa palabras técnicas para definir un concepto o algo, pero ¿son los únicos que consultan la base de datos que vos estás manejando, el museo en este caso, o tenés otro tipo de usuarios que no sean solo investigadores? Porque no me imagino que alguien que vaya a un secundario, por ejemplo, a buscar culturas pasadas y encuentre justamente lo que quiere buscar. Entonces, ¿cómo solucionas ese problema del salto del investigador a cualquier otro usuario que no sea un académico de CONICET? Sí, a través de las referencias. Obviamente, un alumno de un secundario que va muchísimo, nosotros tenemos además de secundario una universidad provincial y un instituto de cultura aborigen, o sea que tenemos bastantes usuarios. A través de las referencias. O sea, el lenguaje que se utiliza es el lenguaje que en una de esas me propone el investigador. Sí, sin duda. Pero yo tengo que hacer referencias para que cualquier persona, y bueno, en la base de autoridades se generan a través de los 4XX las referencias de los no usados. No usado, vos vas a buscar aborígenes y obviamente la base te va a devolver lo que hay en pueblos originarios. Los aborígenes no lo vas a encontrar, pero sí vas a encontrar la información. No sé si te quedó claro. Sí, obviamente, lo normalizo, pero a ver, yo lo que quiero plantear es un poco... No es solo eso, o sea, yo lo que quiero que lo que han querido ellos en realidad es que a través del catálogo se muestre lo que se está haciendo, o sea, un poco definir sociedades pasadas, ¿por qué? Porque no nos gusta primitiva, porque les hace ruido, porque les parece discriminatorio, porque quién es más primitivo que el otro. Bueno, surgieron todas esas cuestiones. Lo mismo pasó, bueno, acá no se alcanzó a ver, pero estaba otro de los descriptores que era negros, porque en todos los tesauros figura negros. Esclavos, no son esclavos, son esclavizados. Y bueno, hubo una diferencia de lenguaje. Y todo esto se nos vino a sumar también lo que acaba de aprobar el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, el uso del lenguaje inclusivo, sin la E, sin la X y sin el arroba. O sea, tenés que cambiar prácticamente el lenguaje. O sea, nos han tirado un manual de estilo ahí como para decir, acomódense a cómo se habla. Sin la E, sin la X y sin el arroba. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Agradecemos la participación de la colega.